Aquellos tiempos. Irrevocablemente, las paredes que ayer se levantaran de apuro jugándole una carrera a la creciente del río, hoy se resisten indemnes frente al correr de los años y a los flashes de las cámaras en manos de turistas extranjeros. Qué enigmático hecho pudo haber provocado que este fenómeno de chapas coloridas se rehusara a ceder al paso del tiempo. Hacia 1880, Buenos Aires, la reina del Plata, es un país de inmigrantes mirando con nostalgia a Europa. La desembocadura del riachuelo, hasta entonces una pequeña ciudadela poblada de barcos y hombres de mar, parece ser el sitio elegido por cientos de familias procedentes de Génova y otros pueblos del Mediterráneo europeo que imprimen con su caudal de sueños y esperanzas el barrio que más tarde se proclamaría como la República Independiente de la Boca. La Boca se perfila como el barrio con índice de pobreza más elevado de la capital federal. Aún prevalecen los conventillos coloridos, las calles angostas y empedradas, las históricas cantinas, el Club Atlético Boca Juniors y el clima arrabalero que desde principios de siglo quedaron retratados en las pinturas del representante por excelencia de la cultura boquense en el mundo, Benito Quinquela Martín, en fiel unión a las composiciones del músico y poeta Juan de Dios Filiberto, el autor de tango que enarboló con mayor acierto y singular pasión el alma bohemia del pueblo boquense, creador del afamado Caminito. Frente a tal pintoresco paisaje, se alza otro que, aunque menos colorido, contiene asimismo una significativa porción de historia en torno al riachuelo. Dock Sud. En las aguas contaminadas del riachuelo que se extiende solemne bordeando al barrio, igual que en el siglo pasado, parten como ayer pequeños botes de remos que cruzan gente de una orilla a la otra por algunas monedas. Hoy un paseo típico para visitantes. Al cruzar el estrecho pasaje, quienes experimenten este viaje advertirán sobre el agua el reflejo estático de una gigantesca estructura que se alza, ilustrando una de las siluetas que definen a la Boca desde su construcción. Un monstruo oscuro desafía firme lo que otros son solo rastros del pasado. El transbordador Nicolás Avellaneda. El viejo puente transbordador Nicolás Avellaneda reposa en la quietud del abandono de una Buenos Aires que a diario se nutre de las más modernas edificaciones, acaso a tono con los tiempos que le avienen. La imponente y magnífica construcción erigida en medio del riachuelo es el marco de la postal del olvido, la puerta a un rincón del río que empapa con su crónica a la histórica esquina de la capital. Paradójicamente, a la fidelidad que guardan los habitantes de esta patria chica, a la cultura atemporal que impregna la Boca, es notable
que la historia del viejo transbordador sea de las menos conocidas por quienes a diario perciben su presencia en estado de abandono. No así quien fue testigo de sus años de servicio y protagonismo en las necesidades de los habitantes, conservan la imagen del puente glorioso, artífice de una prometedora alianza entre la capital y la provincia, y, por qué no, de la realización del sueño impedido por el paso de las aguas. Nací aquí en La Boca. Mi padre era carbonero, con la cuadrilla al hombro, carro y caballo, viejo de acá de La Boca. Y teníamos que hacer el cruce del riachuelo sobre el transbordador, sobre el viejo puente, donde estaban los carros y caballos, los viejos cadeneros. Tremendo trabajo. Hacíamos el reparto. Toda la isla Maciel, todo el Docsú, de papa y de carbón, las cuadrillas, de las bolsas de carbón, de 5 kilos, de 10 kilos, cebollas. Y dura la vida, la mañana temprano. Y bueno, cuando entrábamos en el transbordador, en el viejo puente, entraban 2 carros digamos, de 3 caballos cada uno. Y el de mi padre era uno solo. Más de eso no entraba. Y a los costados la gente, los pasillos. Era problema porque los caballos son inquietos. Y era un problema ubicarlos. El puente le decían. No le decían transbordador. Era el puente. Para la gente era el puente. De acá para allá y de allá para acá. Era una aventura cruzar, era muy lindo. Ojalá lo pusieran en práctica ahora, que me dijeron que es muy posible lo pongan en práctica. Vamos a ver si se llega a concretar eso, ¿no? Porque sería muy lindo para la juventud de poder cruzar ese puente para que tenga una linda experiencia. Inaugurado oficialmente bajo el gobierno de Sáenz Peña, un sábado, 30 de mayo de 1914, mientras en otras partes del mundo se enfrentaban las potencias europeas que daban inicio a la Primera Guerra Mundial. El transbordador aspiraba a una eminente misión: unir la capital con la isla Maciel, tal como lo informara el diario La Nación en una crónica que publicó entonces a causa del evento, donde informa textualmente: esta tarde fue inaugurado, ante numerosa concurrencia, el puente Nicolás Avellaneda, así bautizado en homenaje al gran estadista que forjó el crecimiento de la provincia. Otro artículo informa que durante el acto de inauguración hizo uso de la palabra el señor Julián Pérez, presidente de la Sociedad de Fomento de la isla Maciel, en nombre de la cual se descubrieron 2 placas de bronce con la figura en relieve de Avellaneda. Dichas placas fueron extraídas y no se lucen en la actualidad. En dicho acto hubo una larga espera hasta que el transbordador pudo ponerse en funcionamiento por falta de corriente eléctrica. Cuando por fin fue puesto en marcha, inició su recorrido con tal mala suerte que la barquilla solo se desplazó desde el muelle de la isla Maciel hasta el de La Boca sin efectuar su camino de retorno. Quedó frenado por deficiencias en su mecanismo. Aún así, fue de gran conmoción para la gente que hasta entonces, los trabajadores del lado de Docsud, obreros de la carbonera, los astilleros, la usina Cate y el frigorífico Anglo que reunía 17.000 obreros, debían cruzar este tramo de riachuelo en bote y los tranvías no tenían acceso directo. Se entregaron medallas de oro, plata y bronce a quienes concurrieron a la ceremonia.
El puente, actualmente en desuso, comienza a proyectarse con 9 años de antelación a su puesta en marcha por la Compañía Ferroviaria Argentina. En 1905 se sanciona la ley que autoriza al Ferrocarril del Sud la construcción de un puente carretero sobre el Riachuelo, en la prolongación de la avenida Almirante Brown, a unos 500 metros sobre la unión del Riachuelo y la Dársena Sud. El puente pasaría al dominio absoluto de la nación. El Ferrocarril del Sud obtendría a cambio de tal donación varias franquicias que la misma ley le otorgaba. Una de ellas era el permiso para el levantamiento de otro puente para trenes de carga frente a la estación Barracas Peña. También, se entiende, la empresa se vería beneficiada con la construcción del transbordador, puesto que el acceso directo facilitaría la explotación de los muelles y otras instalaciones de la compañía concesionaria, cuyos intereses estaban ligados al Ferrocarril del Sud. El puente transbordador, disponía la legislatura, debía tener un tramo central de báscula rodante, sistema Scherzer. Pero al efectuarse los trazos bajo esta consigna, el puente solo podía dejar para la navegación un tramo libre de 20 metros, lo que sería altamente perjudicial. Esto motivó una disposición de reforma en la estructuración del puente en proyecto. Finalmente, en septiembre de 1908, el Poder Ejecutivo aprueba los trazos definitivos que guiaron su construcción. El puente tiene 52 metros de altura. Esta es la longitud que presenta desde las bases de las torres hasta el tope de la viga superior. La longitud de su ancho total, es decir, de base a base, es de 104 metros y el ancho de cada una de las bases es de 27 metros. Las dos torres laterales distan a 25 metros una de otra. Es este el tramo libre que deja para la navegación. Sobre estas torres se sostiene una viga superior de la cual pende un carro sujetado a un cable carril que lo conduce. De este carro superior cuelga la barquilla, el denominado transbordador. Una suerte de canasto de 8 metros de ancho por 12 metros de largo que transportaba peatones, carros y tranvías. Su capacidad máxima era de 30 personas y 4 ejes o carros. Soportaba hasta 50 toneladas. Años después de la cesación de su funcionamiento, a fines de la década del 80, una brutal creciente arrasó con el mismo con tanta fuerza que lo hizo chocar contra el muelle de Dock Sud. Este hecho motivó la determinación de que el canasto fuera soldado definitivamente a tal muelle y desde entonces descansa allí y es contenedor de desperdicios y objetos en desuso. En el mismo se sitúa la cabina desde la cual se activaba su marcha. Su desplazamiento de un extremo al otro toma aproximadamente 4 minutos. Cuando el carro está por arribar al muelle opuesto, unos interruptores colocados en el carro superior se accionan automáticamente mediante topes fijos que cortan el circuito para evitar que por cualquier descuido del conductor choque el transbordador con el muelle. Asimismo, estaba contemplada la posibilidad de que a causa de interrupción de la corriente eléctrica quedara la barquilla en medio del riachuelo. En tal caso, esta era movida a su lugar por guinches a mano. Los vecinos que habitaban las casas más aledañas al Nicolás Avellaneda
solían escuchar el crujir de los engranajes cada vez que el transbordador iniciaba su marcha. Por debajo de las aguas, paralelamente a la unión que el viejo puente establece entre ambos lados del riachuelo, cruza el túnel, aproximadamente a 40 metros por debajo de la superficie. Por allí pasaban las tuberías de gas y cables eléctricos que iban de provincia a capital. Dicho túnel tenía acceso por las casillas que se observan a pocos metros de cada torre. Hoy el túnel se halla inhabilitado y las tuberías que cumplen en la actualidad dicha función se amoldan a la estructura del puente, visibles en el amarillo que las contrasta del óxido. Soy nacido en la isla Maciel, mi padre Héctor Liciani nació en la isla Maciel y mi abuelo cuando vino de Italia en 1876 era patrón de a bordo de los barcos a vela y cuando no tenía trabajo trabajaba en el bote. Fue uno de los primeros boteros en cruzar las orillas de la Boca y Isla Maciel. Y yo empecé en el año 68, siempre haciendo este mismo trabajo. Nosotros somos una familia tradicional de la isla Maciel, que para nosotros este puente representa mucho, porque de que nacimos éramos chiquititos y siempre veníamos a pasear al puente, que inclusive cuando ya en el año, no sé si en el año 40 y pico, 46, 47, dejó de funcionar. Pero en una oportunidad se rompió el puente nuevo y empezó a funcionar. Funcionó el transbordador, ahora ha funcionado más o menos 6-7 meses hasta que se reparó el puente nuevo. Y yo he llegado a cruzar en este transbordador. Como esto es algo como, es para el turismo, ¿viste? Pero nosotros no le damos importancia, pero el turismo, ellos ven una cosa tan linda como los franceses verán su torre. Para nosotros, ¿viste? Esto es lo mismo. En 1914, que se inauguró el puente este, se pensaba que los boteros iban a morir. En ese tiempo había como 40 botes. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando el transbordador estaba del lado de Isla Maciel, todos los botes iban para el lado de la capital, del lado de la Boca. Entonces cargaban toda la gente de allá y la trasladaban para acá. Cuando el transbordador iba para el lado de la Boca, se venían todos vacíos a cargar gente de la isla. Y así fue hasta que dejó de funcionar. El horario de funcionamiento del transbordador Nicolás Avellaneda se extendía entre las 6 y las 21. El manejo desde la casilla era simple. No requería al encargado de una exigida capacitación. Podía también ser ejecutada desde la casilla de máquinas encastrada en la torre lateral situada sobre el muelle del lado de la capital. La construcción del puente transbordador Nicolás Avellaneda requirió de 3 años aproximadamente. Su estructura es absolutamente metálica y su confección fue encomendada a una fábrica de Inglaterra, Earl of Dudley's Tell, tal como alcanza a leerse en los hierros. Esta fue enviando por secciones las partes del puente listas para su armado. Mientras aquí los contratistas edificaban los cimientos de cada una de las 2 torres laterales, compuestos por 8 cilindros de mampostería de ladrillos de 90 centímetros de espesor en su parte externa y rellenos de hormigón. Estos cilindros pueden observarse asomar al pie de cada pilar. Los cimientos en que se apoya toda la construcción se sumergen 24 metros por debajo de la superficie del agua. Para fijarlos se debió atravesar varias capas de distintas materias y espesores con el fin de lograr que garanticen la resistencia necesaria. Para atravesar algunas capas fue necesario el uso de dinamita. La misma era colocada debajo del azuche y se la hacía explotar eléctricamente. La explosión resquebrajaba el terreno y permitía descender al cilindro. Para el caso se prefirió la contratación de inmigrantes sin familiares por el peligro que implicaba la riesgosa construcción. Tal es así que se lo llamaba el Puente de la Muerte. El costo total de su construcción y levantamiento fue de 100.000 libras esterlinas.
el transbordador contribuyó con eficacia a aumentar las operaciones portuarias de la ribera sur del riachuelo. Otros dos puentes transbordadores cumplieron idéntica función en la misma época, aunque ya no se los puede divisar en este paisaje. Uno fue el bautizado Presidente Luis Sáenz Peña, librado al servicio público en abril de 1914. Este desembocaba en el pasaje Garibaldi. El otro fue bautizado con el nombre de Capitán Justo José de Urquiza. Desembocaba en la avenida Patricios y se inauguró el 2 de marzo de 1915. Ambos puentes funcionaban con tarifas prefijadas para los usuarios. Y en la actualidad, solo persisten 3 transbordadores de estas magnitudes en todo el mundo. Uno en Newport, el otro en Newcastle, al norte de Inglaterra, y el Nicolás Avellaneda. El presidente Roque Sáenz Peña, el Urquiza. Y yo crucé el país con eso, ¿viste? Cruzaba. 5 centavos te cruzaban ellos ahí. Te venía con la cartera, ¿no? Un boletito te daba y cruzaba el puente. Sí. Este no, este fue siempre gratis, ¿viste? Cruzamos con un caballo, sí, y había que estar atento porque, ¿viste? Se espantaban siempre porque como se movía esto, ¿viste? Era movedizo cuando cerraba el de arriba que cerraba el coso, la cadena, ¿viste? Se marchaba y se movía medio, ¿viste? ¿No? Y andábamos ahí. Porque venían algunos, ¿viste? Que eran con 2 caballos tronqueros y el cadenero, que eran con las lanzas, esas chatas. Y 3 o 4 carros iban, después, ¿viste? Subían también algún sulky que cruzaba. ¿Los pasajeros cuántos? Los pasajeros iban de aquel lado. No, y que ellos llegaban a pasar 50, 60 personas por un viaje más, un poco menos, ¿viste? Iban y venían, sí. 2 minutos iba, más o menos, ya cruzaba. Tenía que estar atento, ¿viste? Porque que no cruzara algún barco, como en ese tiempo andaban mucho los remolcadores de Dodero, era el tráfico de barco había, porque pasaba un barco grande. Parece ver otra vez volver a la infancia, ¿viste? Porque tengo fotos en casa todavía cuando estaba casi todo bien pintado de negro y todo, ¿viste? Diversos son los relatos que se han fomentado a partir de dichos de improbables vertientes transcurridos durante su funcionamiento. Se cuenta, por ejemplo, que el día de la inauguración oficial, quien fuera su primer operador, Enrique Austhofer, cayó al agua en un descuido y tuvieron que socorrer los marineros de la prefectura. También se cuenta que durante su construcción y tras un inconveniente suscitado con una de las piezas que vaticinó un posible error en su diseño, uno de los ingenieros responsables de los trazos subió hasta la viga superior del puente y se arrojó al agua, acongojado por la más tarde desmentida frustración del proyecto. O sea, no puede estar La Boca sin ese puente. O sea, es como decirte, por eso yo digo que es como una Torre Eiffel, ¿no? Porque realmente es una de las estructuras más importantes que tiene el barrio. Es pensar un poco en ver reflejado toda una época que se vivió en el barrio, porque ese puente precisamente fue creado cuando toda la revolución industrial estaba haciendo auge en esta zona, en la zona sur. O sea, era una época de mucha intensidad de trabajo, mucha actividad portuaria. Entonces este puente favoreció mucho todo eso. Que la gente ve esa plancha ahí detenida, no tienen ni idea. Ellos piensan que la gente sube el puente, pasa por arriba y baja nuevamente. Y no es así. Era una plancha que se desplazaba de una margen del río al otro por rieles. En cambio, el otro puente paralelo se levanta como un ascensor a 47 metros del nivel del río, permitiendo el paso de los grandes barcos, que obviamente ya igualmente no pueden ingresar por la autopista 25 de Mayo que va a La Plata, porque no tiene la suficiente altura. El puente Nicolás Avellaneda, el otro, creo que la última vez que lo vi abierto fue cuando Puenzo filmó la película La Peste. Esa coproducción que se hizo, bueno, ahí se abrió el puente, pero esa fue una excepción de la regla. Ahora está tomando un poco más de auge el cine, pero antiguamente La Boca era un punto clave para las filmaciones. El viejo transbordador resultó ser escenario elegido por múltiples cineastas argentinos para rodaje de sus películas. Su óxido de antaño es el único ocre inmóvil que no logra compensar el resto del paisaje multicolor, más que con un toque, eso sí,
una pincelada persistente. Es así que su cuerpo puede divisarse en producciones. También se dieron cita allí espectáculos al aire libre de notoria asistencia de público. Al pie del viejo Nicolás Avellaneda amarró su propio bote un inmigrante de Grecia que llegara a Buenos Aires con $60 en el bolsillo y que en cuestión de años se convertiría en el gran magnate Aristóteles Onassis. También, en 1983, fue visitado por el oceanógrafo Jacques Cousteau. Hoy su imagen también se reproduce en infinidad de artesanías para recuerdo de quienes visitan la Vuelta de Rocha. Ese puente pasó desapercibido muchísimas veces para mí, pero digamos, una vez que nos metimos en el tema y uno va conociendo la historia de esa estructura, de las horas que llevó la construcción, la época del país en que fue montado, uno va mirándolo de otra manera. Realmente es imponente, es una estructura no solo por el tamaño que tiene, sino que nos ha tocado subir prácticamente hasta la parte más alta y cruzar por la viga de una punta a la otra. Y ver Buenos Aires de ahí arriba es fabuloso, es fantástico. No se escucha prácticamente el tránsito de Pedro de Mendoza. Es realmente para nosotros que, digamos, si bien tenemos construcciones de todo tipo de maquetas, cuando nos contratan para este trabajo realmente fue apasionante porque hoy para nosotros el Puente de la Boca lo miramos de otra manera, ¿no? Un puente con historia, un monumento que realmente trasciende el horizonte de Buenos Aires, ¿no? El mismo fue de a poco quedando en desuso hacia 1940, a partir de la construcción del nuevo puente Nicolás Avellaneda, en su época el mayor de Sudamérica, que inmediatamente reemplazó los servicios del viejo transbordador. En principio, transbordador y levadizo. Luego, a partir de la década del 80, su transbordador deja de funcionar y queda destinado exclusivamente al circuito vehicular. Ya no contempla, por ejemplo, el cruce de personas discapacitadas que, de otra manera, el transbordador hacía posible. Mucho después vino la autopista, y con esta infinidad de vehículos cruzan a diario el riachuelo y pasan a metros del viejo transbordador, ignorando tal vez la enorme fracción de historia que yace en esos hierros que el tiempo herrumbró. Hoy, el puente transbordador Nicolás Avellaneda está decretado Patrimonio Cultural de la Nación. Pero los honores no son avales. Es sutil ironía que un puente nacido en una ciudadela forjada y poblada por obreros y destinado al uso de los mismos, se encuentre hoy rodeado de obreros que a su pie maniobren arreglos. Si bien aún no lo tocan, se alertan futuros cambios todavía no dilucidados en aras de acrecentar la atracción turística. Restaurantes, ascensores, miradores. El puente amanece una vez más. Viejo y cansado, espera en su oscuro el veredicto final. Hoy delegado a la tarea menor de mantener en lo alto propagandas de campañas políticas, acaso con la esperanza de resurgir en la memoria de aquel que prometa una reivindicación de nuestros patrimonios culturales. Oxidado, sereno, reposa en la nostalgia de un pasado festivo que acunó las esperanzas de inmigrantes y requiere un destino que lo restituya del abandono. Observado que todo ángel de la Boca tiene amparo de una magia que combate al olvido. La solidez y la fuerza mismas
que impiden su desarme o derrumbamiento, le permiten transcurrir y más allá de su impredecible porvenir, se apoya en una naturaleza sublime. El propósito primero que anima toda realidad de fierro, levantar un puente, sería entonces construir un páramo infinito, una invitación al cielo, un acercamiento al arriba, donde hay aire y más espacio, donde el tránsito es tranquilo, donde cruza la gente, donde van y vienen los sueños y el tiempo inefable. El futuro asoma radiante y con brillo, pero empaña el pasado cuando pisa tosco la pieza oxidada que, aún vencida, puede pulir la memoria.